Ingenieros, buenas noches, Cindy, buenas noches, Jordín. ¿Cómo vamos? Buenas noches, Inge. Bien, sí, señor. Me alegra mucho. Bueno, vamos a continuar con nuestro capítulo 7, conceptos de One. El capítulo 7 es bastante teoría. Básicamente vamos a leer la documentación, lo que nos dice Cisco de esto, porque es bastante teoría. Tratemos de pasarla rápido para llegar a otros temas un poco más interesantes como el capítulo 8, el capítulo 9, la administración de redes, que son un poco más, eh, tienen más peso en el examen y aparte son más entretenidos un poquito. Entonces, dispositivos One, ¿qué nos dice a nosotros nuestra documentación acá? Que existen muchos tipos de dispositivos que son específicos de los entornos de redes de área amplia. Sin embargo, la ruta de datos de extremo a extremo a través de una WAN suele ser del DTE de origen al DCE, luego a la nube de WAN, luego al DSE y finalmente al DTE de destino como se muestra en la figura. Entonces, siempre va a haber un dispositivo DTE que va a enviar información hacia el DCE, vamos a la WAN, y luego el camino contrario, del DCE al DTE y de allí a nuestra red interna, sin importar todas las tecnologías que haya en el medio. Sin embargo, tenemos diferentes tipos de dispositivos, como vemos acá, que hacen las veces de DCE, un módem de banda de voz, un módem de línea de suscriptor digital o DSL, o un cable módem. Tenemos convertidores ópticos, routers inalámbricos y CSU, DSU, que son equipos básicamente de usuario. ¿Qué son estos equipos? Un módem de banda de voz. Esto es un equipo también conocido como módem de acceso telefónico. Dispositivo legacy, que se convirtió, que convierte, ¿no? Que convirtió. Es un dispositivo legacy que convierte las señales digitales producidas por una computadora en frecuencias de voz analógicas. Esto es básicamente un dispositivo que nos ayuda a transmitir datos a través de una línea telefónica. Eh, y bueno, era lo que primero usábamos para la Internet doméstica. Utiliza líneas telefónicas para transmitir datos, como les había dicho. El módem DSL y el módem por cable son conocidos colectivamente como módems de banda ancha. Estos son equipos digitales de alta velocidad y se conectan al router DTE mediante Ethernet. Los modem DSL se conectan a la WAN mediante líneas telefónicas. Bueno, mediante cables de líneas telefónicas, no necesariamente una línea telefónica, aunque en ese mismo cable puede haber servicio telefónico y simplemente se separa con unos filtros que dividen la frecuencia. Los módem de cable se conectan a la WAN mediante líneas coaxiales y ambos funcionan de manera similar al módem de banda de voz, pero usan frecuencias de banda ancha más altas y velocidades de transmisión también más altas. El CSU-DSU son equipos para conectar líneas arrendadas digitalmente y conectan un dispositivo digital a una línea digital, las famosas ICDN o algo así, recuerdo que se llamaba. Una CSU-DSU puede ser un dispositivo separado como un modem o puede ser una interfaz del router. La CSU proporciona terminación para la señal digital y asegura la integridad de la conexión a través de la corrección de errores y monitoreo de la línea. Y la DSU convierte las tramas de la línea en tramas que la LAN pueda interpretar y viceversa. El convertidor óptico, también conocido como un convertidor de fibra óptica. Estos dispositivos conectan medios de fibra óptica a medios de cobre y convierten señales ópticas en impulsos eléctricos. El router inalámbrico o el punto de acceso. Los dispositivos se utilizan para conectarse de forma inalámbrica a un proveedor WAN. Los routers también podrían usar conectividad inalámbrica o celular. Y los dispositivos de core en la WAN o los de núcleo.
La red troncal de la WAN consta de múltiples routers de alta velocidad y capa 3 y switches de capa 3. Un router switch multicapa o switch de capa 3 debe ser capaz de admitir múltiples interfaces de telecomunicaciones de alta velocidad utilizadas en el core de la WAN. También debe poder reenviar paquetes IP a máxima velocidad en todas esas interfaces. El router o switch multicapa también debe admitir el enrutamiento que se utiliza en el core de la WAN. Por otro lado, tenemos la comunicación serial. Casi todas las comunicaciones de red se producen mediante una entrega de comunicaciones en serie. La comunicación serial transmite bits secuencialmente en un solo canal. Por el contrario, las comunicaciones paralelas transmiten simultáneamente varios bits utilizando varios cables. En teoría, en el tiempo en que con una conexión serial enviamos un byte, eh, con una conexión paralela enviaríamos 8 bytes, pero esas conexiones paralelas tienen un problema que se llama el problema de la sincronización de reloj y por eso eh, pues no suelen utilizarse mucho por ese rollo. Y aquí tenemos una animación que nos muestra esto. Un bit y ya este envió un byte. Entonces, en el tiempo que una conexión serial envía un bit, una conexión paralela podría enviar un byte. En el tiempo en que nuestra conexión serial va a enviar un byte, nuestra conexión paralela nos va a enviar 8 bytes. Sin embargo, nuestras interfaces de red son seriales, incluso las interfaces Ethernet. Aunque la conexión paralela teóricamente transfiere datos 8 veces más rápido que una conexión en serie, es propensa a problemas de sincronización. A medida que aumenta la longitud del cable, la sincronización entre varios cables se vuelve más sensible a la distancia. Por esta razón, la comunicación paralela se limita a distancias muy cortas. Por ejemplo, los medios de cobre están limitados a menos de 8 metros, es decir, 26 pies. Por lo tanto, la comunicación paralela no es un método de comunicación WAN viable debido a su restricción de longitud. Sin embargo, es una solución viable en entornos de datos donde las distancias entre servidores y switches son relativamente cortas. Por ejemplo, los switches Cisco Nexus en los centros de datos admiten soluciones de óptica paralela para transferir más señales de datos y lograr velocidades más altas, es decir, 40 gigabits y 100 gigabits. Comunicación switchada por circuitos o de conmutación de circuitos. Comunicación de conmutación de circuitos. La comunicación de red se puede implementar mediante la comunicación de conmutación de circuitos. Una red de conmutación de circuitos establece un circuito dedicado o canal entre puntos finales antes de que los usuarios puedan comunicarse. Específicamente, Circuit Switch establece dinámicamente una conexión virtual dedicada a través de la red del proveedor de servicios antes de que pueda iniciarse una comunicación de voz o datos. Por ejemplo, cuando un usuario realiza una llamada telefónica utilizando un teléfono fijo, el equipo del proveedor utiliza el número llamado para crear un circuito dedicado desde la persona que llama hasta la parte llamada. Nota, un teléfono fijo describe un teléfono situado en una ubicación fija que está conectado a un proveedor mediante medios de cable o de fibra óptica. Increíble que en nuestros días ya toque aclarar que es un teléfono fijo, ¿no? Porque ya casi no deben. Eso es una especie en vías de extinción o especie amenazada. Durante la transmisión a través de una red de switch por circuito o de conmutación de circuitos, es como la conocemos en español, todas las comunicaciones utilizan la misma ruta. La capacidad fija asignada al circuito está disponible durante toda la conexión, independientemente de si hay información para transmitir o no. Esto puede conducir a ineficiencias en el uso del circuito. Por esta razón, la conmutación de circuitos generalmente no es adecuada para la comunicación de datos. Bueno, si nosotros en la comunicación de datos no utilizamos conmutación de circuitos, ¿qué usamos? ¿Quién recuerda? ¿Ninguno? Nosotros en nuestras comunicaciones, pregunto, ¿sí me están escuchando bien? Chicos, alguien que me conteste si por favor me están escuchando Sí, bien. señor. Sí, Ah, señor, vale. creo que sí. Sí, señor. Ok, o sea que asumo que nadie recuerda qué tipo de conmutación utilizamos en nuestras redes de datos. ¿Convergentes qué es?
No, señor. En nuestras redes de datos utilizamos conmutación de paquete. ¿Qué quiere decir? Que nosotros enviamos paquetes a la dirección de destino o a la ubicación de destino sin establecer un circuito. En la conmutación de circuitos, literalmente se establece un circuito dedicado. Y lo que nos dice la diapositiva es que ¿qué ocurre cuando hay conmutación de circuitos? Que, por ejemplo, en una llamada telefónica, si se hace una llamada de un teléfono fijo a otro, se establece un circuito virtual. ¿Virtual por qué? Porque es un circuito que tan pronto se cuelgue la llamada, el circuito se deshace, por llamarlo de alguna manera. Pero esa línea de comunicación o ese switcheo que se da en toda la ruta se mantiene utilizado durante todo el tiempo de la llamada, sin importar que las dos partes se quedan calladas. Asuma, se dieron una noticia que los emocionó mucho y duran 5 minutos callados. Esos 5 minutos callados, en donde no hubo transmisión de información de un lado al otro, de todas maneras mantienen el canal utilizado. En cambio, en la conmutación de paquetes, que es lo que nosotros utilizamos, los paquetes viajan y consumen ancho de banda de la red y consumen recursos de la red única y exclusivamente cuando hay datos que transferir. Esos 5 minutos no habría tránsito de paquetes, más que alguna señal mínima de control para mantener la llamada activa. ¿Vale? Esa es la diferencia. Entonces, los dos tipos más comunes de tecnología WAN son conmutación de circuitos, perdón, de tecnologías WAN de conmutación de circuitos son la red de telefonía pública de conmutación o la PSTN y la red digital de servicios integrados o ISDN por sus siglas en inglés. Reproduzcamos esta animación para ver cómo funciona el tema. Nos dice que marcando AB se establece un circuito virtual hasta B y empieza a timbrar el teléfono en B. Así funciona la conmutación de circuitos. Inicialmente no hay ningún circuito, hay simplemente interconexiones entre todos los nodos de la red, pero cuando se le hace la marcación a B, se establece un circuito virtual, una ruta. Ahora, esto tiene su desventaja del uso inadecuado de la red, pero la ventaja es que los recursos necesarios para llevar la información se asignan en el momento en que se establece la comunicación. Y la otra cosa positiva es que los paquetes, como siguen la misma ruta, o los datos, como siguen la misma ruta, llegan exactamente en el mismo orden en el que salen del origen. Esos son dos ventajas. Comunicación por conmutación de paquetes. La comunicación de red se implementa con mayor frecuencia. La comunicación de red se implementa con mayor frecuencia mediante la conmutación de paquetes o packet switch. A diferencia de la circuit switch o de la conmutación de circuitos, la conmutación de paquetes divide los datos en paquetes que se enrutan a través de la red compartida. Las redes de conmutación de paquetes no requieren que se establezca un circuito y permiten que muchos pares de nodos se comuniquen a través del mismo canal. Bueno, y ahí entra en juego otro tema, ¿no? El tema de la multiplexación que la vimos cuando vimos la capa de transporte, ¿no? La conmutación de paquetes es mucho menos costosa y más flexible que la conmutación de circuitos, aunque es susceptible a retrasos. A esos retrasos se les conoce como latencia. Y a la variabilidad de ese retraso o fluctuación o jitter. Técnicamente lo vamos a escuchar como el jitter. La latencia o el delay y el jitter. La tecnología moderna permite el transporte satisfactorio de comunicaciones de voz y video en estas redes de conmutación de paquetes. Los tipos comunes de tecnologías WAN de conmutación de paquetes incluyen el Metro Ethernet o WAN de Ethernet o switching por etiquetas de multiprotocolo o Multiprotocol Label Switching o MPLS. La retransmisión de tramas heredadas y el modo de transferencia síncrona ATM heredado. Bueno, esta retransmisión de tramas es lo que normalmente conocemos como frame relay. El frame relay y el ATM, que ambos son tecnologías ya obsoletas, vieja guardia y en desuso. Y aquí tenemos una animación que nos muestra el proceso de conmutación de paquetes. Entonces, como vemos, no se establece ningún circuito virtual, sino que se reenvían los paquetes a su destino. Eso permite que en el mismo canal tengamos varias comunicaciones mezcladas
a través de un proceso de multiplexación de datos. La multiplexación que vimos en la capa de transporte es similar a la multiplexación que se da en estos canales, ¿no? O sea, esa multiplexación es la que permite que podamos utilizar estos canales de manera compartida. SDH, SONET y DWDM. Las redes de proveedores de servicios utilizan infraestructuras de fibra óptica para transportar datos de usuarios entre destinos. El cable de fibra óptica es muy superior al cable de cobre para transmisiones de larga distancia debido a su atenuación e interferencia mucho menor. La atenuación es básicamente la degradación de la señal a lo largo a medida que avanza en el cable. A eso se refiere con atenuación. Y la interferencia es la susceptibilidad a que señales internas contaminen la señal, externas, perdón, contaminen la señal que va en nuestro hilo conductor. Eso ya lo habíamos visto también por allá cuando vimos algo de capa física. En la fibra óptica también hay no atenuación, sino algo que se llama dispersión, que es más o menos lo mismo, pero es mucho menos, afecta mucho menos que la atenuación en el cable. Es decir, la dispersión en la fibra óptica empieza a afectar a distancias mucho más largas que lo hace la atenuación en el cable. Y pues la fibra óptica es inmune a las interferencias radioeléctricas y electromagnéticas, por lo menos. Hay dos estándares OSI de capa 1 para la fibra óptica disponibles en los proveedores de servicio, el SDH o Synchronous Digital Hierarchy y el SONET o Red Óptica Síncrona. Es un estándar global para el transporte de datos de cable de fibra óptica, el SDH, y el otro es el estándar norteamericano que ofrece los mismos servicios que SDH. Uno es básicamente un estándar en Norteamérica y otro es un estándar que se puede usar globalmente, pero se usa más que todo en Europa. Ahora, bueno, en realidad se usa ya en muchas partes. Ambos estándares son básicamente iguales y por lo tanto con frecuencia se presenta como SONET y SDH. SONET y SDH define cómo transmitir múltiples comunicaciones de datos, voz y video de fibra óptica mediante láseres o diodos emisores de luz para grandes distancias. Ambos estándares se utilizan en la topología de red en anillo que contiene las rutas de fibra redundantes que permiten que el tráfico fluya en ambas direcciones. La multiplexación por división de longitud de onda es una tecnología más reciente que aumenta la capacidad de transmisión de datos de estas dos tecnologías al enviar simultáneamente múltiples flujos de datos, multiplexación, utilizando diferentes longitudes de onda de luz, como se muestra en la figura. La longitud de onda de luz se puede apreciar en términos básicamente de colores, ¿no? O sea, que varía la longitud de la onda de luz y se ve básicamente un color diferente, aunque normalmente nosotros no vamos a ver estos colores y mucho menos si son emitidos por un láser. DWDM tiene las siguientes características. Es compatible con SONET y SDH, puede multiplexar más de 80 canales de datos, es decir, puede dividir el haz de luz en 80 longitudes de onda diferentes en una única fibra y cada canal puede transportar una señal multiplexada de 10 gigabits. Asigna señales ópticas entrantes a longitudes de onda de luz específicas, es decir, frecuencias. Conectividad WAN tradicional. Opciones de conectividad WAN tradicional. Tenemos opciones de conectividad WAN tradicional, unas dedicadas y otras switchadas. Dentro de las dedicadas tenemos las líneas arrendadas y esos servicios los conocemos como T1, E1 y T3, E3. Y las líneas switchadas donde tenemos conmutación de circuitos y conmutación de paquetes. En conmutación de circuitos tenemos la ISDN y la telefonía pública convencional que ya no se usan, son legacy. Y en packet switches, conmutación de paquetes, tenemos el frame relay y el ATM, que dicho sea de paso ya tampoco se usan. Terminología común de WAN. Hay diferentes términos que nosotros vamos a escuchar en terminologías de WAN. Cuando se requirieron conexiones dedicadas permanentes, se usó un enfoque punto a punto utilizando medios de cobre para proporcionar una ruta de comunicación WAP
WAN, perdón, preestablecidas desde las instalaciones del cliente a la red del proveedor. Las líneas de punto a punto se podían alquilar a un proveedor de servicios y se denominaban líneas arrendadas. El término hace referencia al hecho de que la organización paga una tarifa mensual de arrendamiento a un proveedor de servicios para usar la línea. Las líneas arrendadas existen desde comienzos de los años 50 y por este motivo se les conoce con nombres diferentes como circuito arrendado, enlace serial, enlace punto a punto, línea T1E1 o T3E3. Hay líneas arrendadas disponibles de distintas capacidades y por lo general su precio depende del ancho de banda necesario y de la distancia entre los puntos conectados. Hay dos sistemas utilizados para definir la capacidad digital de un enlace serial de medios de cobre: el T-Carrier y el E-Carrier. Utilizado en América del Norte, T-Carrier proporciona enlaces T1 que admiten anchos de banda de 1544 megabits y enlaces T3 que soportan anchos de bandas de 43.7 megabits. Eh, E-Carrier, utilizado en Europa, que proporciona enlaces E1 que admiten anchos de banda de 2048 megabits y E3 que admiten anchos de banda de 34.368 megabits. La infraestructura física de cable de cobre se ha reemplazado en gran medida por la red de fibra óptica y las velocidades de transmisión de las redes de fibra óptica se presentan en términos de velocidades de transmisión de portadora óptica que definen la capacidad de transmisión digital de una red de fibra óptica. Ventajas y desventajas de las líneas arrendadas. Ventajas: simplicidad, calidad y disponibilidad. Simplicidad: los enlaces de comunicación punto a punto requieren una experiencia mínima para instalar y mantener, entre comillas, ¿no? Eh, sí, entre comillas. Pero sí, los dispositivos son generalmente simples de administrar y la instalación no es más sino hacer tendido de cable por la ciudad de estilo cable telefónico antiguo. La calidad: los enlaces de comunicación punto a punto suelen ofrecer un servicio de alta calidad si tienen un ancho de banda adecuado. La capacidad dedicada elimina la latencia y el jitter entre los extremos. Disponibilidad: la disponibilidad constante es esencial para algunas aplicaciones, como el e-commerce. Los enlaces de comunicación punto a punto proporcionan capacidad permanente dedicada que se requiere para servicios como por ejemplo la voz sobre IP. Las desventajas: el costo y la flexibilidad limitada. El costo, pues los enlaces punto a punto son costosos por diferentes motivos, pero en cuanto a la flexibilidad, el tráfico WAN suele ser variable y las líneas arrendadas tienen una capacidad fija para que el ancho de banda de la línea eh, rara vez coincida con la necesidad exactamente. Cualquier cambio en la línea, bueno, no quiere decir que eso sea un objetivo, sino que eso es una consecuencia. Cualquier cambio en la línea arrendada generalmente requiere la visita al sitio por parte del ISP para ajustar la capacidad. Opciones que tenemos de conmutación de circuitos. El servicio de telefonía pública o el PSTN, Public Service Telephone Network. El acceso a la WAN de acceso telefónico utiliza RTC como su conexión WAN. Los bucles locales tradicionales pueden transportar datos informáticos binarios a través de la red de telefonía de voz mediante un módem. El módem modula los datos digitales en una señal análoga en la fuente y los demodula de señal análoga a digital en el destino. Las características físicas del bucle local y su conexión a la PSTN limitan la velocidad de la señal a menos de 56 kilobits por segundo. Y a esa velocidad hacíamos videoconferencia por allá en los 90. Acceso telefónico. El acceso telefónico se considera una tecnología WAN legacy, es decir, heredada, obsoleta. Sin embargo, puede ser una solución viable cuando no hay otra tecnología disponible. Red de circuitos digitales integrados. Es una tecnología de conmutación de circuitos que permite al bucle local de la telefonía pública transportar señales digitales. Esto proporcionó conexiones switchadas de mayor capacidad que el acceso telefónico. Ambas usan la línea telefónica. La diferencia es que una permite que se envíen los datos directamente digitalizados a través del cable y la primera lo que hace es volver esos datos análogos como si fuera una señal de voz
mandarlos por la línea y luego coger esos datos análogos y nuevamente volver los datos digitales. Es básicamente la diferencia. Opciones de switchado de paquetes o de conmutación de paquetes. El frame relay. El frame relay es una tecnología WAN de multiacceso sin difusión. Ese NBMA significa Non-Broadcast Multi-Access. Recuerden que esto lo vimos, tecnologías WAN de multiacceso sin difusión, lo vimos cuando veíamos OSPF, cuando veíamos que las redes de multiacceso que tenían difusión requerían la elección de un DR y de un BDR, de un router designado y de un router designado de backup. Si tenemos una conexión como el frame relay, a pesar de que es multiacceso, como no tiene broadcast, no necesitamos elegir un DR ni un BDR. Esto es una tecnología simple de capa 2 que se utiliza para interconectar las redes LAN de una empresa, para conectarse a varios sitios mediante circuitos privados virtuales, Private Virtual Circuit. Se puede usar una única interfaz de router. Los circuitos privados virtuales se utilizan para transportar tráfico de voz y datos entre origen y destino y admiten velocidades de datos de hasta 4 megabits, si bien algunos proveedores ofrecen velocidades mayores. Frame Relay crea circuitos virtuales que se identifican únicamente por un identificador de conexión de enlace de datos o DLCI. Los circuitos virtuales y los DLCI aseguran que la comunicación sea bidireccional de un dispositivo DTE a otro. Las redes de Frame Relay han sido reemplazadas en gran medida por soluciones Metro Ethernet más rápidas y basadas en Internet. ATM. ATM, la tecnología de modo de transferencia, asíncrona, Asynchronous Transmission Mode, puede transmitir voz, video y datos a través de redes privadas y públicas. Se construye sobre una arquitectura basada en celdas, en vez de una arquitectura basada en tramas. Las celdas de ATM tienen siempre una longitud fija de 53 bytes. La celda ATM contiene un encabezado ATM de 5 bytes, seguido de 48 bytes de contenido. ATM. Las celdas pequeñas y de longitud fija son adecuadas para transportar tráfico de voz y video debido a que este tipo de tráfico no admite retrasos. El tráfico de voz y video no tiene que esperar a que se transmitan paquetes de datos más grandes. La celda ATM de 50, una celda reemplaza una trama, ¿no? Tengamos eso en cuenta. La celda de 53 bytes es menos eficaz que las tramas y los paquetes más grandes de frame relay. Además, las celdas ATM tienen por lo menos 5 bytes de sobrecarga por cada contenido de 48 bytes. Cuando la celda transporta los paquetes de capa de red segmentados, la sobrecarga es mayor, debido a que el switch ATM debe poder rearmar los paquetes en el destino. Una línea ATM típica necesita casi un 20% más de ancho de banda que Frame Relay para transportar el mismo volumen de datos de capa de red. Las redes ATM han sido reemplazadas en gran medida por soluciones como Metro Ethernet. Conectividad WAN. Y vamos saliendo de este capítulo 7. Las WAN modernas. Las WAN modernas, en las WAN modernas vamos a encontrar XDSL, cable, vamos a encontrar satélite inalámbrico y líneas celulares como WAN modernas. Entonces, opciones modernas de conectividad de WAN las vamos a tener dedicadas como la banda ancha. Eh, Vamos a ver un momentico acá. English. Las vamos a tener dedicadas como la banda ancha con dark fiber o fibra negra, las switchadas con conmutación de paquetes y vamos a tener aquí el Metro Ethernet y el MPLS y las basadas en Internet como el ancho de banda la banda ancha por VPN, perdón, y las vamos a tener cableadas como el XDSL, el cable, la fibra óptica, este XDSL es por ADSL o DSL y las wireless, que vamos a tener las Wi-Fi municipales, la línea celular, el Internet satelital y soluciones como WiMAX, que ya vimos por ahí cuando vimos los tipos de, de redes.
Banda ancha dedicada. A finales de la década de los 90, muchas empresas de telecomunicaciones construyeron redes de fibra óptica con suficiente fibra para satisfacer las necesidades proyectadas de la próxima generación. Sin embargo, se desarrollaron tecnologías ópticas como la multiplexación por división de longitud de onda o el WDM y aumentaron drásticamente la capacidad de transmisión de una sola cadena de fibra óptica. En consecuencia, muchos cables de fibra óptica no están en uso. El cable de fibra óptica que no está en uso y por tanto no iluminado, es decir, oscuro, se conoce como fibra oscura. Una organización puede instalar fibra de forma independiente para conectar ubicaciones remotas directamente entre sí. Sin embargo, la fibra oscura también podría ser alquilada o compartida o comprada a un proveedor. El costo de arrendamiento de la fibra suele ser más caro que cualquier otra opción de WAN disponible en la actualidad. Sin embargo, proporciona mayor flexibilidad y control. La conmutación de paquetes. Hay disponibles dos opciones de conmutación de paquetes. Los avances en la tecnología LAN Ethernet han permitido expandirse en las áreas de redes de área metropolitana y WAN. Metro Ethernet proporciona enlaces de ancho de banda rápidos y ha sido responsable de reemplazar muchas opciones de WAN tradicionales. Y el MPLS, que permite a la red del proveedor WAN transportar cualquier protocolo, por ejemplo, paquetes IPv4, paquetes IPv6, Ethernet, DSL como datos de carga útil. Esto permite que diferentes sitios se conecten a la red del proveedor independientemente de sus tecnologías de acceso. Y banda ancha basada en Internet. Actualmente las organizaciones utilizan habitualmente una infraestructura global de Internet para conectividad WAN. Para abordar los problemas de seguridad, las opciones de conectividad a menudo se combinan con tecnologías VPN. Las opciones de red WAN válida incluyen líneas de suscriptor digital, DSL, cable, conexión inalámbrica y fibra. Ethernet WAN. ¿Qué es esto de Ethernet WAN o Metro Ethernet? Ethernet se desarrolló originalmente como una tecnología de acceso LAN. No era adecuada como una tecnología de acceso WAN debido principalmente a la distancia limitada proporcionada por los medios de cable. No obstante, o de cobre, perdón. No obstante, los estándares de Ethernet más recientes que utilizan cables de fibra óptica hicieron de Ethernet una opción que proporciona acceso WAN razonable. Por ejemplo, el estándar IEEE 1000 base LX admite longitudes de cable de fibra óptica de 5 kilómetros, mientras que el estándar base ZX admite longitudes hasta de 70 kilómetros. Los proveedores de servicio ahora ofrecen servicio WAN Ethernet con cableado de fibra óptica. El servicio WAN Ethernet puede ir por muchos nombres, incluidos los siguientes: Metro Ethernet, Ethernet sobre MPLS y servicio de LAN privada virtual o Virtual Private LAN Service. Y aquí tenemos pues una figura ilustrativa del tema. Bueno, aquí tenemos las ventajas, que es la reducción de gastos y administración, la integración fácil de redes existentes, la productividad mejorada en la empresa. MPLS o Multiprotocol Level Switching. Es una tecnología de enrutamiento WAN de proveedor de servicios de alto rendimiento para interconectar clientes sin tener en cuenta el método de acceso o la carga útil. MPLS soporta una variedad de métodos de acceso del cliente, por ejemplo, Ethernet, DSL, cable, frame relay. MPLS puede encapsular todos los tipos de protocolo, incluido el tráfico IPv4 e IPv6. Básicamente esto lo que hace es empaquetar los paquetes del cliente como si fueran los datos de los paquetes MPLS. Es lo que hace básicamente. Un router MPLS puede ser un router de borde de cliente, un router de borde de proveedor o un router de proveedor interno. Observe que MPLS admite una variedad de conexiones de acceso de cliente, como lo vemos en la figura. Cuando el tráfico sale del CE, el router MPLS, PE, bueno, Customer Router o Proveedor Router, agrega una etiqueta corta de longitud fija entre el encabezado de la trama y el encabezado del paquete.
Los routers MPLS utilizan la etiqueta para determinar el siguiente salto del paquete. El router de salida elimina la etiqueta cuando el paquete sale de la red de MPLS. Elimina esa etiqueta ¿para qué? Para que los datos sean utilizables en la red del cliente, porque la red del cliente internamente no maneja MPLS. MPLS también proporciona servicios para soporte de calidad de servicio, ingeniería de tráfico, redundancia y VPN. Y por último, pero no menos importante, la conectividad basada en Internet, que es a todas luces la más económica. En cuanto a la conectividad WAN basada en Internet, tenemos básicamente los VPN de banda ancha a través de cable o a través de inalámbrico. Opciones cableadas. Las opciones cableadas utilizan cableado permanente, por ejemplo, cobre o fibra, para proporcionar ancho de banda consistente y reducir las tasas de error y la latencia. Algunos ejemplos de conectividad de banda ancha cableadas son las líneas de suscriptor digital DSL o ADSL, las conexiones de TV por cable y las redes de fibra óptica. Las opciones inalámbricas, como todas las vimos, son la red celular, 3G, 4G, 5G, las opciones de WiMAX y la Wi-Fi municipal. Tecnologías DSL, ¿cómo funcionan estas líneas de suscriptor digital? La tecnología DSL es una tecnología de conexión permanente que usa las líneas telefónicas de par trenzado existentes para transportar datos con un ancho de banda elevado y proporciona servicios IP a los suscriptores. DSL es una opción popular para los usuarios domésticos y para los departamentos de TI empresariales para apoyar a los teletrabajadores. Pues sí es popular, pero está perdiendo popularidad, está siendo reemplazada por la fibra y en su momento fue reemplazada por las líneas estas que colocan operadores como Claro de su cable, eh, su método de distribución de datos que tenían a través de integraciones de cable coaxial y fibra óptica, más o menos. Entonces, digamos que lo de que es popular ya no es tan popular como tal. La figura muestra una representación de la asignación del espacio de ancho de banda en un cable de cobre para DSL asimétrica. DSL asimétrica o ADSL. Se llama ADSL precisamente por Asymmetric Digital Subscription Line. Tiene un área que se llama post, tiene un área de la frecuencia que llamamos ascendente y otra que llamamos descendente, cada una dentro de un rango de frecuencias. Ahora, el área denominada post, sistema telefónico antiguo, identifica la banda de frecuencias que utiliza el servicio de calidad telefónica, es decir, las líneas telefónicas, la voz va a viajar entre los 0 y los 4 kHz. El servicio de calidad telefónica, el área denominada ADSL representa el espacio de frecuencia que utilizan las señales DSL ascendentes, es decir, la subida a Internet. Y descendentes, el área que abarca tanto el área POST como el área DSL representa la totalidad del ancho de banda. Entonces, aquí tenemos la representación de la señal de ADSL asimétrica. Generalmente esa señal ADSL tiene eh, un ancho de banda o un rango de frecuencias para la señal de subida, es decir, lo que sale desde nuestra red hacia el Internet, mucho menor que el ancho de banda o el rango de frecuencias que tenemos de bajada, es decir, lo que traemos de Internet eh, hacia nuestra red o hacia nuestro equipo. Y a esta disparidad es lo que hace que se denomine asimétrica, diferente velocidad de subida o ancho de banda de subida contra el de bajada. Generalmente el de bajada es mucho más amplio. Hay varias variedades de XDSL que ofrecen diferentes velocidades de transmisión y carga y descarga. Sin embargo, todas las formas de DSL se clasifican como DSL asimétrico, ADSL, DSL simétrico o SDSL. ADSL y ADSL2 proporcionan mayor ancho de banda descendente al usuario que el ancho de banda de carga. SDSL proporciona una conexión que tiene la misma ancho de banda de descarga y de carga a la red.
Conexiones DSL. Los proveedores de servicio implementan conexiones DSL en el bucle local, como se muestra en la figura. La conexión se configura entre el módem DSL y el multiplexor de acceso DSL. Bueno, sí, cuando tenemos DSL conectado y tenemos el servicio telefónico, generalmente tenemos un divisor de frecuencias o un multiplexor de DSL, y este divisor de frecuencias lo que hace es filtrar las frecuencias. ¿Para qué? Para que podamos conectar la línea telefónica a un lado, es decir, el cable telefónico normal a un lado, y para que podamos sacar la señal de internet a otro. Esa es la función de ese filtro, que es básicamente un filtro pasabandas, que es capaz de separar estas frecuencias de estas otras. Estas nos las entrega en una salida, que generalmente es una salida de cobre, y estas nos las entrega en otra salida, que es, bueno, de cobre de 2 o 4 hilos, y esta nos la entrega en una salida de 8 hilos de Ethernet para cableado UTP. DSL y PPP. El protocolo de punto a punto o point-to-point protocol es un protocolo de capa 2 que se utiliza comúnmente por los proveedores de servicio telefónico para establecer conexiones de router a router y de host a red a través de redes de acceso RDSI y acceso telefónico. Los ISP siguen utilizando PPP como protocolo de capa 2 para las conexiones DSL de banda ancha debido a los siguientes factores: porque se puede autenticar al suscriptor, porque puede asignar una dirección IPv4 pública al suscriptor, y porque incluye la función de administración de la calidad del enlace. Un módem DSL tiene una interfaz DSL para conectarse a la red DSL y utiliza una interfaz Ethernet para conectarse al dispositivo del cliente. Sin embargo, los enlaces Ethernet no admiten PPP de forma nativa y se utiliza algo que se llamaba PPPoE, es decir, Point to Point over Ethernet. Aquí lo tenemos. Host con cliente PPPoE, es decir, un host con un cliente de PPP over Ethernet. Como se muestra en la figura, el host ejecuta un cliente por software de PPP sobre Ethernet para obtener una dirección IP pública de un servidor PPPoE ubicado en el sitio del proveedor. El software de cliente PPPoE se comunica con el módem DSL mediante PPPoE, y el módem se comunica con el ISP mediante point-to-point común y corriente. En esta topología, solo un cliente puede usar la conexión. Además, observe que no hay router para proteger la red interna. Básicamente lo que tenemos es el módem DSL. Después estos modem DSL simples se reemplazaron por modem DSL que además tenían el router. Ahora, PPP con un router. Otra solución es configurar un router para que sea un cliente PPPoE, como se muestra en la figura. El router es el cliente y obtiene su configuración del proveedor. Los clientes se comunican con el router utilizando únicamente Ethernet, es decir, en la red interna solo Ethernet, y no conocen la conexión DSL. Esta topología, varios clientes pueden compartir la conexión DSL. Y básicamente este router tendrá la función de NAT, porque será el router de frontera que tendremos en nuestra conexión. Hasta allí preguntas, dudas, inquietudes, comentarios. No, señor. Vale, listo. Ok. Tecnologías de cable. A ver, las tecnologías de cable. Bueno, tecnologías de cable. Es una tecnología de conexión siempre activa de alta velocidad que utiliza un cable coaxial de la compañía de cable para proporcionar servicios IP a los usuarios. Al igual que DSL, la tecnología de cable es una opción popular para los usuarios domésticos y para los departamentos de TI para que los departamentos de TI empresariales brinden soporte a los trabajadores remotos. De hecho, esta se usa hoy en día más que el DSL. Los sistemas de cable modernos ofrecen servicios avanzados de telecomunicaciones a los clientes, incluido el acceso a Internet de alta velocidad, la televisión por cable digital y el servicio telefónico residencial. Las especificaciones de interfaz de servicio de datos por cable es un estándar internacional para agregar datos de ancho de banda de alta velocidad a un sistema de cable existente, es decir, para meter los datos junto con
sistema de televisión, ya sea digital o análoga existente por cable. Los operadores de cable implementan redes híbridas de fibra óptica coaxial, HFC, para permitir la transmisión de alta velocidad de los datos de módems de cable. El sistema de cable utiliza un cable coaxial para transportar señales de radiofrecuencia RF al usuario final. HFC utiliza fibra óptica y cable coaxial en diferentes partes de la red. Por ejemplo, la conexión entre el cable módem y el nodo óptico es cable coaxial, como se muestra en la figura. El nodo óptico realiza la conversión de señal óptica a RF, perdón, específicamente convierte las señales RF es radiofrecuencia, ¿no? En impulsos de luz sobre el cable de fibra óptica. El medio de fibra óptica permite que las señales viajen a largas distancias hasta la cabecera del proveedor, donde se encuentra un sistema de terminación de módem por cable. El encabezado contiene las bases de datos necesarias para proporcionar el acceso a Internet, mientras que el sistema de terminación de módem por cable es el responsable de comunicarse con los otros módem por cable. Todos los suscriptores locales comparten el mismo ancho de banda de cable. A medida que se unen más usuarios al servicio, es posible que el ancho de banda disponible caiga por debajo de la velocidad esperada. Bueno, aunque eso tiene una regulación y generalmente se comparte el ancho de banda entre un estándar establecido de 8 usuarios. Por eso hablamos de conexiones 8 a 1. Es decir, ese ancho de banda que usted contrata se reparte entre 8 usuarios, 7 además de usted. No quiere decir que si usted contrata un megabit, no tenga un megabit. Sí lo tiene. Lo que pasa es que lo comparte con otros 8 usuarios. Y si los 8 hacen uso intensivo de la red, ¿qué ocurre? Pues que van a tener ese megabit entre 8 en algunos momentos de la red, en algunos picos de uso. Fibra óptica. En fibra óptica tenemos algo que se conoce como Fiber to Home o FTTH. La fibra alcanza el límite de la residencia. Las redes ópticas pasivas y Ethernet punto a punto son arquitecturas que pueden ofrecer servicios de televisión por cable, internet y teléfono a través de redes FTTH, directamente desde una oficina central de proveedor de servicios. Fiber to the Building, FTTB. La fibra alcanza el límite del edificio como el sótano en una unidad de varias viviendas, con la conexión de fibra con el espacio de vida individual, que se realiza a través de medios alternativos como las tecnologías de bordillo o poste. Bueno, esto lo que quiere decir es que la fibra llega hasta el punto de conexión de su edificación y de allí ya se hace la distribución mediante otros métodos. Fiber to the Node Neighborhood, FTTN. El cableado óptico llega a un nodo óptico que convierte las señales ópticas en un formato aceptable para par trenzado o cable coaxial. Él básicamente llega a fibra óptica hasta cierto punto de la instalación, pero a su domicilio entra cable coaxial. Banda ancha inalámbrica basada en Internet. El Wi-Fi municipal son redes de Wi-Fi, esto lo vimos cuando vimos conectividad inalámbrica, que permiten acceso de ancho de banda mediante inalámbrica a zonas donde la cobertura no es muy buena por otros medios. La red celular, como todos sabemos, podemos utilizar las redes celulares 3G, 4G y próximamente en Colombia las 5G o para conectarnos mediante nuestro dispositivo celular o mediante módems de tecnología celular a redes de banda ancha. Las tecnologías 5G ofrecen tienen la promesa de ofrecer anchos de banda muy superiores incluso a los que hoy en día tenemos por cable. Las tecnologías 4G ofrecen anchos de banda aceptables de 20 megas, 30 megas, 50 megas, etcétera, pero son susceptibles a degradación de la señal. Y las 3G pues eran conexiones aceptables, pero pues no tan buenas como quisiéramos. El Internet satelital, como sabemos, es la mejor opción en zonas donde otro tipo de conexión no es buena. El Internet satelital provee conectividad, pero no necesariamente es el método de conexión más rápido
y es muy susceptible a qué? A las interferencias ocasionadas por el medio ambiente. Y tenemos el WiMAX, que es la interoperatividad mundial para acceso por microondas, que es una nueva, entre comillas, en realidad no es nueva, tecnología que recién comienza a utilizarse. Se describe en el estándar 802.16 y proporciona un servicio de banda ancha de alta velocidad con acceso inalámbrico y proporciona una amplia cobertura como la red de telefonía celular en vez de pequeñas zonas de cobertura inalámbrica. En Colombia se hicieron intentos de popularizar el WiMAX, pero no funcionó muy bien que digamos, y les estoy hablando de hace bastante tiempo. Tecnologías VPN. Pues la tecnología VPN básicamente consiste en que los usuarios remotos y los sitios remotos se conectan a través de Internet y con un servicio de Internet común y corriente de conexión de proveedor de banda ancha, si no es muy exigente la conexión o los requerimientos de conexión, y a través de Internet se mandan los datos de corporativos o los datos de usuario, pero se mandan tunelizados, es decir, a través de una encriptación que permite la privacidad o sí, la privacidad y la integridad de los datos a través de la red pública como Internet. Esto tiene beneficios como el ahorro de costos. Es más fácil implementar soluciones VPN de sitio a sitio o de empleado remoto, es decir, las conexiones de VPN de sitio a sitio son conexiones en las que la configuración se hace entre los routers que se encuentran en los dos sitios y los usuarios de la red ni se enteran. Las conexiones de usuarios remotos son conexiones en las que el empleado o la persona que se va a conectar remotamente tiene que utilizar un software de VPN para conectarse a la red corporativa o utilizar la conexión a través de un navegador, por ejemplo. Eh, Esto pues hace que sea mucho más barato que contratar una línea exclusiva, es seguro, es escalable y tiene compatibilidad con las tecnologías de banda ancha. Es decir, yo puedo tener cualquier tipo de conexión de banda ancha y utilizar una VPN, salvo que el proveedor, el ISP, el proveedor de esa banda ancha, tenga restringidos el uso de VPNs, que se dio hace mucho tiempo, pero ya eso no se ve. Opciones de conectividad ISP, la conexión simple. Tenemos conexión simple y conexión doble, en la que yo tengo una conexión simple, yo tengo un solo proveedor de Internet al que me estoy conectando. La conexión doble, la conectividad ISP de doble host es utilizada por una organización cuando el acceso a Internet es algo crucial para la operación. Como se muestra en la figura, el cliente se conecta al mismo ISP mediante dos enlaces. La topología proporciona redundancia y equilibrio de carga. Si un enlace falla, el otro enlace puede transportar el tráfico. Si ambos enlaces están operativos, puede hacerse balanceo de carga en el tráfico entre ellos. Sin embargo, la organización pierde conectividad a Internet si el ISP experimenta una interrupción. Por eso, mejor que la conexión doble es la conexión a múltiples ISPs. Tiene el mismo principio, aunque aquí es más difícil hacer equilibrio de carga. Se puede, pero es más difícil. ¿Por qué? Porque pues estamos utilizando dos redes diferentes. Y la conexión múltiple doble es la misma que la conexión múltiple, pero tengo conexión doble con cada uno de los ISP. Esto me da una mayor tolerancia a fallas. Comparación de soluciones de banda ancha, chicos. Esto se los dejo para que ustedes lo miren. Y aquí tenemos un laboratorio que no vamos a hacer. Acerca de investigación de las tecnologías de Internet, pero este laboratorio no lo vamos a hacer. Hasta allí, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto a lo que hemos visto? Por mi parte, no, señor. Ok, listo. Señor, está bien. Tipos de Todo claro. VPN, VPN de acceso remoto. Este módulo de VPN lo vamos a ver, pero quiero ver si puedo hacer por lo menos el IPsec, porque este módulo no trae laboratorio. Video práctica del módulo. Este módulo no trae laboratorio, pero me voy a buscar un laboratorio que tengo para que lo desarrollemos en Packet Tracer y hagamos una VPN con IPsec. Vamos a mirar conceptos de QoS y luego, luego de ver el capítulo 10 nos devolveremos a VPN. ¿Listo? Ok,
que son temas totalmente aislados. Conceptos de QoS. QoS o Quality of Service es básicamente los métodos y tecnologías que usamos para asegurar la calidad de un servicio. Recordemos que hay servicios que tienen requerimientos especiales en términos de latencia y de cómo fluye el tráfico en la red. A esos servicios les aplicamos políticas de calidad de servicios o de Quality of Service. Vamos a mirar este video que nos muestra el propósito de la calidad de servicio. QoS, what is it and why is it needed? QoS, or quality of service, allows us to prioritize certain types of traffic over others. Different types of traffic place different demands on the network. Video traffic and voice traffic require greater resources from the network. They require more bandwidth to achieve the type of quality that is needed in a phone call or streaming video. Financial transactions are time sensitive and they have greater needs than, let's say, a web page or regular data traffic like sending an email. In this diagram, we're given a general concept of how it works. Packets are buffered at the router, and 3 priority queues have been established: a high priority queue, a medium priority queue, and a low priority queue. Voice over IP traffic in the high priority queue is given a higher priority, so more of those packets are allowed to be forwarded across the network. Financial transactions, which are time sensitive are also given a greater priority, so more of those are allowed as well. And then lastly, any leftover bandwidth is used for the static web page in the low priority queue. When do we need QoS? We need QoS at points in the network where congestion is experienced. This could be points where you have an aggregation of many links, let's say many computers or many users, all having to go up a single uplink or across a single wire. Also, you can have situations where there's a speed mismatch. You're going from a faster link to a slower link. And also, as you cross from a LAN to a WAN, or from the WAN to the LAN, going from network to network across a gateway router. Without QoS, packets are processed as they come in, and when we have network congestion or variations in delay which cause jitter, we experience packet loss. Now, if you're trying to stream a voice call or audio stream and you're experiencing excessive jitter or variations, the playout delay buffer can't tolerate it and packets are dropped due to that excessive jitter. Now, too many packets being dropped results in your call dropping out. Now, with QoS, more voice packets are processed or forwarded because they're in the high priority queue and it's been configured for 0 packet loss. So you still have, let's say, variations in delay and you can have jitter, but an audio stream is able to make up for that, and a playout delay buffer can send out a constant stream of audio information, resulting in a call that experiences 0 drop-off. Listo. ¿Alguna duda hasta ahí? No, Inge. Ok, listo. No, Veamos señor. priorización de tráfico, características del tráfico. Vamos a ver este video. Voice traffic and video traffic place a greater demand on the network and are 2 of the main reasons for QoS. There are some differences, though, between voice and video. Though they are both demanding, voice packets do not consume a lot of resources because they're not very large and they're fairly steady. So the characteristics are smooth and benign in regards to the demand it places on the network. However, voice traffic is sensitive to drops and delays and therefore requires prioritization
Packet loss should be no more than 1% with voice traffic, and voice traffic requires at least 30 kilobits per second of bandwidth. Now, video traffic is more demanding. The size of the packets that it sends across the network are more bursty and more greedy. It consumes a lot more resources. It's also sensitive to drops and sensitive to delay, and it requires no more than 0.1 to 1% loss of packets and requires at least 384 kilobits per second in bandwidth. In this next graphic, you can see some of the differences. You can see that the audio samples of voice packets are fairly consistent at 20 milliseconds per sample, and the size of the packets are very small. However, video packets, depending on the frame of video, if there's nothing changing in a frame, then they might not have a lot of size. But if there's a lot of action, let's say, in the video or in the movie, then the frames are going to be very greedy or very large. So you can see that it places a greater demand on the network. Data traffic is different from voice and video traffic in that it's generally not as demanding. Also, a lot of data traffic is sent with TCP applications, which can retransmit and are therefore insensitive to drops and delays. There are different types of data traffic. There is mission-critical data traffic and non-mission critical data traffic, interactive traffic and non-interactive traffic. If you have interactive mission-critical traffic, like in bank transactions or purchases, then there is the expectation of a quick response time in the data. However, a lot of traffic is not interactive and not mission critical, let's say a standard web page, and can therefore be the least prioritized. Listo. Ahora pasamos a los algoritmos de formación de colas para la priorización del tráfico. If we look at the queuing strategies for QoS, FIFO queuing, or first in, first out queuing, is basically the absence of QoS. In other words, packets that enter the router leave the router in the same order. Compare this with QoS and weighted fair queuing, or WFQ, and packets that come into a router, let's say, are then classified and prioritized based on the classification. So high classification packets are prioritized when they're sent out of the router. A newer form of weighted fair queuing is class-based weighted fair queuing, where specific classes of traffic can be configured by the administrator and used to prioritize different types of traffic. In order to guarantee that voice traffic is prioritized to the point where there's no drop-offs, low latency queuing can be used with class-based weighted fair queuing to prioritize voice packets above all else, ensuring that voice calls will not drop off. The example you see here is a combination of low latency queuing, a priority queue, in combination with class-based weighted fair queuing to achieve that very result. ¿Dudas hasta ahí? Vale. Modelos de calidad de servicio.
In a very general understanding of QoS mechanisms, let's first look at the QoS models. The best effort model is not really an implementation of QoS, as packets are delivered on a best effort basis, and QoS is not really required or configured. The Integrated Services Model, or INTSERV model, provides a very high degree of QoS to IP packets with guaranteed delivery. It uses a signaling process known as RSVP, or Resource Reservation Protocol. The INTSERV model can severely limit the scalability of a network, and it is demanding on resources and therefore doesn't scale well for large or enterprise networks. The Differentiated Services Model, or DiffServ model, is a highly scalable and flexible implementation of QoS. It works off of manually configured traffic classes, which need to be configured on routers throughout the network. If we look at some of the benefits and drawbacks of the best effort model, you can see that under benefits, no special QoS mechanisms are required, and it is the easiest and quickest model to deploy. However, under drawbacks, notice that there are no guarantees of packet delivery. No packets have preferential treatment, and critical data is treated the same as casual email is treated. Basically, this is a non-QoS solution. Now compare this to the Integrated Services model, looking at some of the benefits and drawbacks. Under benefits, you can see that the INTSERV model has tighter QoS for real-time traffic, uses the signaling protocol RSVP, Resource Reservation Protocol. It requires end-to-end signaling and per-request admission control. It uses packet classification, policing, queuing, and scheduling. Under drawbacks, notice that the INTSERV flow-based approach is not scalable to large implementations such as the internet, and the integrated services model is rarely deployed by itself alone. Looking at this diagram, we can see that end-to-end signaling is required in the integrated services model. RSVP is implemented on the routers within the network and can be implemented on the hosts as well. Notice the QoS-aware nodes. Sessions and resources are dynamically reserved one flow at a time. Now, looking at the differentiated services model, we can see some of the benefits and drawbacks. Under benefits, the differentiated services model provides better QoS scalability. It is a defined class-based approach, defining the policy and priority at the routers, known as per-hop behavior, or PHB. It uses packet marking directly in the packets. In other words, packets are marked at the routers. It can also use the NBAR or NBAR2 network-based application recognition services. It uses the 6-bit differentiated services code point, or DSCP, in the IP header, and is also used with IPv6. Under drawbacks, it doesn't provide the absolute guarantee of service that integrated services does, and it requires a set of complex mechanisms to work throughout the network. This is why differentiated services is often used with integrated services. Both the integrated services and the differentiated services models are not exclusive, and they can be used together. In this diagram of a differentiated services example, you can see that the QoS nodes are unaware that QoS is being implemented across the network. That's because a manual QoS policy has been configured on the routers in the network. Notice that as traffic goes across the network, the traffic is classified and colored. Listo, y tenemos penúltimo video, último video. Ah, no, mentiras, que acá no tenemos. Ah, sí. Técnicas de implementación de QoS.
We can categorize QoS implementation tools into three broad categories: classification and marking tools, congestion avoidance tools, and congestion management tools. Under classification and marking tools, session traffic is classified into different priority groupings and packets are marked. Under congestion avoidance tools, traffic classes are allotted network resources. Some traffic may be selectively dropped, delayed, or remarked to avoid congestion. Weighted random early detection regulates TCP data traffic in a bandwidth-efficient manner before tail drops caused by queue overflows, basically congestion, occurs. And under congestion management tools, when traffic exceeds available network resources, or we have congestion, then traffic is queued to await the availability of those resources. Common Cisco iOS-based congestion management tools include class-based weighted fair queuing and low latency queuing, or the CBWFQ and LLQ algorithms. If we look at this diagram, you can see the three sets of tools being used in sequence. From the ingress interface on a router to the egress or exit interface of the router, you can see that traffic is first classified and then marked. Notice in the graphic how the packets, before being classified, are all seen here as gray. As they're classified into different classes, they're marked in the IP header, indicated here with the colorization of the different packets. Congestion avoidance is where traffic is policed and selectively dropped. This is where network resources are allotted into different priorities. Packets are put into different queues based on different weights or sizes. The main congestion avoidance tool that's used in Cisco devices is weighted random early detection, or WRED. If queue buffers fill up, packets may be dropped proactively as to avoid congestion. Lastly, we have the congestion management section where packets are put into their queues and are scheduled and shaped based on the network priorities or policies that have been applied. If we look a little closer at QoS traffic marking, we can see that traffic marking happens at both layer 2 and layer 3. At layer 2, we have class of service, or COS, which happens using the 802.1q VLAN tagging and 802.1p quality of service protocols. Traffic marking at layer 2 happens on the local area network and is limited to the LAN using layer 2 switches. Under Wi-Fi, traffic marking happens with the Wi-Fi Traffic Identifier field, or TID. With MPLS, you have the experimental, or EXP field, also at layer 2. At layer 3, with IPv4 and IPv6, we use the TOS and traffic class fields using IP precedence, or IPP, and DSCP, the differentiated services code point. With layer 3 traffic marking, the marking can go from router to router, and therefore the QoS marking can be carried end-to-end across the network. In this slide, you can see how QoS marking happens at layer 2. We have an Ethernet frame, and the 802.1q protocol can be inserted between the source address and the type length field. You can see the two fields inserted into the Ethernet frame, the TPID field and the TCI field, or Tag Control Information field, which contains a 3-bit PRI priority field which identifies the class of service, or COS marking. The class of service markings have 6 different values: best effort, medium priority data, high priority data, call signaling, video conferencing, and voice bearer for voice traffic. Bits 6 and 7 are reserved for network control information. At layer 3, QoS is implemented in the IPv4 and IPv6 packet headers in the type of service field and the traffic class field. In the older implementation, class of service at layer 3 was implemented using IPP and TOS. The IP precedence is 3 bits, and the type of service is
5 bits, and you can see them there in the 8 bits. The classifications have 8 levels, which map to the layer 2 class of service. You can see there routine, priority, immediate, flash, flash override, and critical. Once again, values 6 and 7 are reserved for network control information. The current implementation of QoS uses the differentiated services code point and explicit congestion notification fields, or DSCP and ECN. DSCP and ECN map directly over the 8 bits of the IPP and TOS fields, and the DSCP field is backwards compatible with the IPP field. You can see in this example that an IPP classification of 5 involves the 1 here and the 1 here. If you have IPP and you have 3 bits, then this would be a 4 and a 1, which would be a 5, which would signal a critical flow. Under the DSCP specification, you have 6 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and this is a 32, and this is an 8, and 32 plus 8 is 40, so you can see how it would map a 5 under IPP using 3 bits, or a 40 using DSCP using 6 bits. Since DSCP uses 6 bits, there are 64 possible classifications of traffic. QoS marking happens at trust boundaries, and marking should happen as close to the source as possible. Endpoints like voice over IP phones, wireless access points, and video conferencing gateways have the ability to mark QoS packets, as indicated in number 1. Traffic can also be marked using layer 2 switches, as in number 2, or at layer 3 using layer 3 switches and routers. As packets travel across the network, the remarking of the traffic can be necessary. The remarking of class of service values, or IP precedent values, or DSCP values. The main mechanism of congestion avoidance in QoS on Cisco routers and switches is weighted random early detection, or WRED. With weighted random early detection, a percentage of the packets are dropped once we've gone over in a queue the minimum threshold. If the queue has gone over the maximum threshold, then packets are automatically dropped. In this image, you can see the difference between traffic policing and traffic shaping. In traffic policing, when the traffic rate reaches the configured maximum rate, excess traffic is dropped. The result is an output rate that appears as a sawtooth with crests and troughs, as shown in the graph at the top. With traffic shaping, excess packets are retained in a queue and then rescheduled for later transmission over increments of time. The result of traffic shaping is a smoothed packet output rate, as shown in the bottom graph. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señor. Vale. Ok. Bueno, regálenme un segundo. Bueno, listo. Avancemos a nuestro capítulo 10. Hoy nos ha rendido, bueno, es que es mera teoría, no hay mucho por hacer, aunque estos sí ya tienen por hacer. Administración de redes. La administración de redes, vamos a ver, detección de dispositivos que nos permite a nosotros hacer el mapeo de la red cuando tenemos los protocolos de descubrimiento de dispositivos activos como el CDP y el LDP. NTP, es importante tener sincronizados nuestros equipos de red en términos de hora y fecha, porque sirve para hacer auditorías de seguridad y sirve para trazar y repetir las acciones que llevaron a un problema en la red. Por ejemplo,
SNMP, que es el protocolo simple de administración de redes, syslog para llevar el registro de los eventos en nuestra red, mantenimiento de archivos y del router y del switch y administración de las imágenes del iOS. Eso vamos a ver en nuestro módulo de administración de redes y vamos a empezar con el CDP. Entonces, CDP o el Cisco Discovery Protocol básicamente es un protocolo que nos permite determinar qué hay en nuestra red. Nos permite descubrir qué dispositivos hay conectados a nuestro dispositivo y desde qué interfaz de nuestro dispositivo hasta cuál interfaz del otro dispositivo. Cuando hablo de nuestro dispositivo y el otro dispositivo, me refiero al dispositivo en el que estoy conectado ahora mismo y sus vecinos, básicamente los dispositivos vecinos. ¿Qué nos dice la documentación? Nos dice, lo primero que quieres saber sobre tu red es qué hay en la red, dónde están esos componentes, cómo están conectados. Básicamente necesitas un mapa de la red. En este tema se explica cómo utilizar el protocolo de detección CDP para crear un mapa de la red. Aunque se supone que en términos generales la red debería estar documentada, ¿no? Pero supongamos que esa documentación falló, no está disponible o no se hizo. Cisco Discovery Protocol es un protocolo de capa 2, patentado de Cisco. Esto es importante porque significa que no requiere la activación IP, ni IPv4 ni IPv6 para que funcione. Y se utiliza para recopilar información sobre los dispositivos Cisco que comparten el mismo enlace de datos. El CDP es independiente de los medios y del protocolo y se ejecuta en todos los dispositivos Cisco como routers, switch y servidores de acceso. El dispositivo envía mensajes de CDP periódicos a los dispositivos conectados, tal como se muestra en la figura. Estos mensajes comparten información sobre el tipo de dispositivo que se descubre, el nombre de los dispositivos, la cantidad y el tipo de interfaces. Debido a que la mayoría de los dispositivos de red se conectan a otros dispositivos, CDP puede ayudar a tomar decisiones de diseño, solucionar problemas, realizar cambios de equipo. CDP se puede utilizar como herramienta de análisis de redes para recoger información sobre los dispositivos vecinos. Esta información recopilada del CDP puede ayudar a crear una topología lógica de una red cuando faltan documentación o detalles. A ver, el CDP es una de esas cosas que nos ayudan, pero que también pueden convertirse en un problema de seguridad, ¿no? Entonces, en la medida en que no lo estemos usando, una recomendación es deshabilitar el CDP. Configuración y verificación de CDP. Para los dispositivos Cisco, CDP está habilitado de manera predeterminada. Por motivos de seguridad, puede ser conveniente deshabilitar CDP en un dispositivo de red de manera global o por interfaz. Con CDP, un atacante puede recolectar información valiosa sobre el diseño de la red, como las direcciones IP, las versiones del iOS y los tipos de dispositivos. Para verificar el estado de CDP utilizamos el comando show CDP en el modo privilegiado y nos va a dar la información global de CDP y nos dice que está enviando paquetes CDP cada 60 segundos, que está enviando un hold time cada 180 segundos y que está enviando anuncios de CDP versión 2 porque lo tiene habilitado. 60 segundos son los mensajes, es el intervalo el intervalo como de saludo, el intervalo que usa CDP por defecto para enviar sus mensajes de notificación diciendo, oiga, soy un router con tal versión del iOS, con tantas interfaces, con tales características, etcétera, etcétera. Y el hold time es el tiempo en el que el vecino o los equipos vecinos van a sostener esa información. Es decir, si pasan 180 segundos y no se ha recibido un paquete CDP, pues se va a definir que ese equipo ya no se encuentra ahí. Para deshabilitar el CDP globalmente, escribimos el comando no CDP run. Y cuando volvemos a emitir después del no CDP run el show CDP, vamos a ver que no se encuentra habilitado el CDP. Para volverlo a habilitar nuevamente globalmente, ejecutamos el comando CDP run desde el modo de configuración global. Ahora, podemos deshabilitar el CDP globalmente y habilitar el CDP por
Interfaces. Este es el modo más seguro de utilizar CDP. Habilitamos CDP en cuáles interfaces, en las interfaces en las que tenemos conectados otros dispositivos Cisco, porque CDP es un protocolo propietario de Cisco. Entonces, donde tenemos otros protocolos Cisco habilitados, allí habilitamos el CDP. ¿Cómo? Ingresamos al modo de configuración de la interfaz y en el modo de subconfiguración de interfaz o en el submodo de configuración de interfaz emitimos el comando cdp enable. Para verificar los equipos CDP o los vecinos CDP utilizamos el comando show cdp neighbors. Esto nos muestra una lista que nos muestra el ID del dispositivo, la interfaz local donde tenemos conectado el dispositivo, el hold time, las capacidades del dispositivo, si es un dispositivo de enrutamiento, un dispositivo de switch, etcétera, el platform, es decir, las versiones de software del dispositivo, y el puerto en el dispositivo al que estamos conectados. Los códigos de capabilities o de capacidades del dispositivo son router, switch, un equipo remoto, un bridge, host, etcétera, etcétera. Los más comunes van a ser router y switch. Show CDP Interface. El Show CDP Interface nos muestra todas las estadísticas o los datos de las interfaces habilitadas para CDP. Nos va a mostrar para cada interfaz la configuración de envío de CDP y la configuración de hold time de la interfaz. Y nos va a mostrar al final un resumen que nos dice interfaces habilitadas para CDP 6, interfaces que se encuentran activas de esas 6, una sola, interfaces que se encuentran inactivas o apagadas, 5 interfaces. Ahora, si nosotros emitimos un show CDP neighbors y tenemos dispositivos conectados, ¿qué va a ocurrir? Que nos va a aparecer la tabla que antes habíamos analizado y nos va a decir que el nombre de este dispositivo o el device ID es S1. Es decir, el dispositivo que tenemos conectado aquí que no sabemos qué es un switch. Lo tenemos conectado a través de nuestra interfaz, es decir, la interfaz en el router 1 va a ser la Gigabit Ethernet 001. Y la interfaz en ese switch 1 a la que tenemos conectada nuestra Gigabit Ethernet 001 va a ser la interfaz Fast Ethernet 005. Nos dice que el hold time está en 179 segundos, es el tiempo que vamos a sostener esa información y que las capacidades de este dispositivo que tenemos conectado hasta nuestra Gigabit Ethernet 001 son switch y que tiene capacidades de IGMP. Listo. Ahora, si decimos Show CDP Neighbor Details, si queremos ver los detalles de la conexión, entonces nos dice, oiga, tenemos un vecino que tiene por nombre S1. Tiene una dirección IP, si la tiene, si no, no aparece y no es requerido que la tenga, 192.168.1.0. La plataforma de este dispositivo es un Cisco WSC3, es decir, nos da el modelo. Las capacidades son de switch e IGMP y la interfaz a la que lo tenemos conectado en nuestro equipo, en nuestro router, es la Gigabit Ethernet 001 y el puerto al que estamos conectados a ese switch 1 es el Fast Ethernet 05. Nos muestra nuevamente el hold time, pero nos muestra información acerca del software. Nos dice que tenemos un Cisco iOS C3500 y es la versión 15.00 con estas características. La release o la versión es la FT01. Nos muestra datos de soporte técnico, de la compilación del software, los datos de advertisement o de publicaciones, advertisement para CDP versión 2, etcétera, etcétera. Si en este switch 1 hacemos un show CDP neighbors, de acuerdo a esta topología, switch 1 hacemos un show CDP neighbors, deberíamos poder ver el router 1 y el router 2 y el router, y el switch 2. Y efectivamente aquí lo podemos ver. Tenemos el switch 2 conectados a nuestra Fast Ethernet 01, switch 2 conectado a nuestra Fast Ethernet 01 y el router 1 o R1 conectado a la Fast Ethernet 05. Fast Ethernet 05, router 1.
Entonces ven cómo con esta información podemos ir haciendo este mapa gráfico. Las capacidades, esto es un switch y el otro es un router. Y tenemos un switch modelo WSC2960 y un router ISR, ya sabemos que es un router de servicios integrados, el ISR 4331. Al switch estamos conectados a la fase Ethernet 01, efectivamente a la fase Ethernet 01, y al router estamos conectados a su Gigabit Ethernet 001, Gigabit Ethernet 001. Eso podemos determinar de todo este tema. Verificador de sintaxis en la 10.4 vamos a hacer para este verificador de sintaxis, de acuerdo a lo que hemos visto. 10.1.4. Inmediatamente iniciamos con el Packet Tracer 10.1.5. Es más, de hecho, no hagan el verificador de sintaxis, hagan el Packet Tracer 10.1.5 de una vez. ¿Vale? Empecemos a hacerlo, a ver si tenemos dudas, inquietudes y preguntas. Este laboratorio es simple. Miremos a ver si lo alcanzamos a enviar en los 28 minutos que nos quedan. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Sí, señor. Listo, Bueno, sí, señor. ok. Entonces aquí estoy, ya saben, primer punto de consulta a ustedes mismos. Y si no sale la respuesta, yo les ayudo. Listo, chicos. ¿Cómo van con ese laboratorio? Bien, Ya profe. documentando la tabla, profe. Sí. Vale, listo. Bueno, son las 9 de la noche ya. Si quieren y no tienen pregunta, nos podemos desconectar y nos encontramos mañana nuevamente a las 7 de la noche, ¿vale? Profe, Dale, profe. lo podemos enviar en el transcurso de la noche. Sí, claro. Ah, listo, gracias. Bueno, chicos, Bueno, entonces, gracias, profe. Buenas noches. listo. Que tengan una feliz noche. Feliz noche, feliz noche. Vale.